Muy buenas tardes a todos. Estamos desde Clínica Los Carreras para hoy día con mucho cariño transmitirle información respecto a las patologías urológicas que afectan a los niños. La idea es que podamos discutir, interactuar y de alguna forma aclarar aquellas cosas que de alguna forma uno no tiene la posibilidad de ver muy frecuentemente en el diario vivir, y que en la medida que yo pueda de alguna forma aclarar estos puntos, vamos a estar dispuestos a que ustedes puedan de alguna forma aclararlo. Perfecto, doctor. Vamos con las primeras consultas que ya tenemos en red. Doctor, nos preguntan, ¿de qué áreas se encarga la urología pediátrica? Bueno, la urología infantil es una subespecialidad de la cirugía infantil. Yo he tenido la fortuna y la oportunidad de trabajar con pacientes pediátricos, si bien mi formación es de un urólogo adulto. Me formé en el Hospital Van Buren con el doctor Macmillan y otros especialistas de mucha calidad. Y posteriormente en mi ejercicio profesional tuve la oportunidad de trabajar en el Instituto Teletón de Valparaíso. Y ahí, bueno, me adentré bastante en la urología infantil, pero el camino habitual para un colega que se dedica y que es especializado en urología infantil es ser médico primero, después cirujano infantil y posteriormente 2 años de su especialización en urología infantil, y trata toda la patología genitourinaria que afecta tanto a niños como niñas menores de 15 años. Perfecto, doctor. Vamos con la siguiente consulta. Nos consultan, ¿cuál es el campo de ejercicio de la urología pediátrica? ¿Cuáles son las principales enfermedades? ¿Qué trata? Como les había señalado inicialmente, la urología infantil trata todas las patologías, principalmente de resorte quirúrgico, que afectan a niños y niñas de hasta 15 años desde el momento de nacer, incluso en la vida intrauterina, y que comprometen los riñones, los conductos que comunican los riñones con la vejiga, que se llaman ureteres, habitualmente uno por cada riñón, la vejiga y todo el aparato urinario bajo, la uretra femenina y la próstata y uretra masculina. Todas las patologías que afectan estos órganos y que de alguna forma necesitan una corrección quirúrgica para solucionarse o compensarse son o están a cargo de la urología infantil. Dentro de las patologías más frecuentes, el clásico y que afecta a muchos niños en general es la fimosis, que es el estrechamiento del prepucio, es decir, la mayor parte de los recién nacidos nacen con fimosis, pero un grueso de los niños van saliendo año a año de esta condición hasta aproximadamente los 6 años. Sabemos que cuando esta condición no se ha solucionado a esa edad o han venido complicaciones antes de esa época, de ese momento, es muy probable que el paciente necesite una cirugía. Eso es como para dar un ejemplo de una de las condiciones frecuentes de las cuales se encarga la urología infantil, que es la fimosis. Perfecto, vamos a invitar a todos nuestros cibernautas a que hagan sus consultas a través de las redes sociales y vamos con la siguiente consulta. Doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades urológicas que afectan a los niños? Ya mencionamos una, la fimosis, una patología que requiere una corrección quirúrgica, pero hay otras que son muy frecuentes, como las infecciones del tracto urinario, también llamadas cistitis, cuando afectan la vejiga, o pielonefritis, cuando son infecciones más altas que afectan los riñones, fimosis, infección urinaria. Otra condición importante y frecuente es la enuresis o el escape de orina involuntario que ocurre mientras un niño duerme y que es una condición que afecta a niños mayores de 5 años. Desde ahí en adelante es cuando se considera esto una condición anómala. Antes de los 5 años uno no debería exigirle continencia a un niño. Fimosis, infección urinaria, enuresis dentro del globo más frecuente o importante de patologías que afectan a los niños. Además hay una amplia gama de condiciones que en el fondo son malformaciones congénitas que se manifiestan ya sea en la vida intrauterina, en
en el periodo de recién nacido o tardíamente en la adultez, que también pueden requerir corrección quirúrgica, como cosas un poco más raras, ureterocele, doble sistema, estenosis pieloureteral, que son cosas un poco más raras, pero que en el fondo lo que ocasionan es una obstrucción en el vaciamiento de la orina desde los riñones hacia la vejiga. Malformaciones, infección urinaria, fimosis, enuresis o escape de orina involuntario, dentro de eso están las cosas más frecuentes. Y de ahí hay otras condiciones que también son relativamente frecuentes, como las hernias inguinales, el hidrocele, que es el acúmulo de líquido en el escroto. Básicamente eso, algunas urgencias como el escroto agudo. Dentro de eso está la gama más importante. Perfecto, doctor. Están llegando algunas consultas a través de redes sociales. Vamos a ir a unos breves comerciales y volvemos en vivo. Y volvemos, doctor, entonces en vivo. Doctor, te cuento que hay muchos fans que ha tenido muy buenos comentarios tuyos a través de las redes sociales. De hecho, la publicación que hizo la clínica para presentar este Facebook Live, hubo muy buenos comentarios y mucha gente estaba interesada en el tema. Yo no sé si te parece conversar de temas que sean contingentes respecto de la urología infantil.
Bueno, agradecer a las personas que yo ya me había enterado anteriormente, antes de llegar acá, que habían habido buenos comentarios y bueno, uno lo tiene que recibir y agradecer en realidad, más que eso, uno trata en la medida de su posibilidad de hacer lo que mejor puede. En un área de trabajo que resulta muchas veces difícil. A mí me interesaría que pudiésemos conversar de algunos temas específicos que son frecuentes, que la gente ve con, como lo digo, mucha frecuencia y que son generalmente de fácil resolución. Hablamos ya de algunas condiciones, pero adentrarnos, por ejemplo, en la fimosis. La fimosis es la estrechez del prepucio. Eso quiere decir que ahí estamos viendo una gráfica en el segmento distal del pene que se ve enrojecido en la foto. Está el anillo prepucial y en esa zona, cuando uno quiere llevar el prepucio hacia atrás, hay una dificultad, dolor, imposibilidad o rechazo del niño en ese momento. Es difícil lograrlo en un recién nacido, pero con el tiempo uno debe hacer el ejercicio. Siempre que el niño vaya a orinar o al momento de bañarlo, debe intentar llevar el prepucio para atrás para asearlo, siempre con agua, no ocupar jabón ni champú, y de forma que el prepucio vaya ganando elasticidad, vaya ganando, vaya desprendiéndose también el prepucio del glande por dentro. Ahora, como les decía anteriormente, esta condición se va solucionando espontáneamente y con estos ejercicios en la medida que los niños van madurando, y año a año, hasta los 6 años, los niños van saliendo de esta condición. Pero si antes de los 6 años los niños tienen infección urinaria recurrente o infección prepucial recurrente, como se veía en la gráfica, el enrojecimiento, picazón, ardor, dolor, en forma reiterada, eso requiere una corrección quirúrgica, que es una cirugía relativamente poco invasiva, que es prácticamente ambulatoria y que, bueno, aquí en la clínica nosotros la realizamos en general para todas las personas que lo necesiten, y específicamente, por ejemplo, en el caso de los pacientes FONASA, existe un programa que, para que la gente lo sepa, funciona bastante bien, que es el programa PAD, por el cual, a través de un costo fijo, los pacientes pueden acceder a esta cirugía y por un tema legal no se pueden hacer cobros adicionales independiente de quién lo opere, dónde lo opere, cuánto tiempo la persona esté internada, etc. Entonces, un sistema que funciona bastante bien. Como les reitero, ante infecciones penianas recurrentes, infecciones urinarias recurrentes o una dificultad muy grande para orinar, el niño debe ser sometido a esta cirugía. Y si la fimosis permanece más allá de los 6 años, también hacerlo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Invitamos entonces a todos los televidentes a seguir esta transmisión, compartirla también, es súper importante. La verdad es que es un tema que a los papás nos hace mucho sentido, sobre todo cuando tenemos niños chiquititos, que muchas veces incluso... ¿Qué pasa con el niño, por ejemplo, cuando no habla y tú tienes que estar mirando esto? ¿En qué momento acercarnos al especialista? Bueno, eso es una súper buena pregunta, porque en el fondo es muy difícil acercarse a los diagnósticos de la esfera urológica en los pacientes pediátricos. Entonces uno debe estar atento, además de, es muy importante, por ejemplo, al momento de bañarlo, examinar, al momento de acostarlo, examinar, ver que los testículos estén en su lugar, en el caso de los niños, ver que el prepucio pueda llegar hacia atrás, tocar el abdomen de los niños, etc. Ahora, los síntomas que tiene, por ejemplo, una infección urinaria, una infección genital en un niño, no tiene ninguna relación con lo que ocurre en un adulto, donde los elementos para darse cuenta de esta condición son mucho más evidentes. En un niño no. Lo que uno espera es que cambien ciertas conductas generales, por ejemplo, mayor irritabilidad, deshidratación, inapetencia o hiporexia, trastornos digestivos, diarrea, dolor abdominal. En esa esfera están, por ejemplo, se manifiestan algunas infecciones urinarias o infecciones genitourinarias que, como les reitero, no dan síntomas evidentes. Entonces, cambios de conducta que no sean claramente explicados deben hacer llevar a la familia al pediatra, al urólogo infantil,
a un paciente en estas condiciones. En el fondo los síntomas son bastante inespecíficos. Si uno lo nota raro es mejor evaluarlo. Perfecto, doctor. Vamos a ir, mira, nos siguen llegando consultas a través de redes sociales. Vamos a ir a unos breves comerciales y volvemos para seguir con las consultas con los no son televidentes, son cibernautas. 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 Y volvemos, doctor, en vivo. Seguimos con algunas consultas que ya nos han hecho. Doctor, nos consultan, ¿qué es la criptorquidia? ¿Qué tipo de complicaciones conlleva esta patología? Tenemos una foto donde mostramos algo de eso. Bueno, la criptorquidia es una forma de presentar una patología que es mejor llamada testículo no descendido. Hay que hacerse la idea que en la vida intrauterina los testículos están cerca de la columna y deben atravesar toda la cavidad abdominal, salir a través de la región inguinal y depositarse en el escroto. Y eso en el grueso de los niños se completa antes de nacer o al momento de nacer. Pero un porcentaje no despreciable de niños tienen testículos que no han logrado descender al escroto al momento de nacer o antes del año de vida. Eso es lo que se llama criptorquidia o testículo no descendido. Esta condición requiere una evaluación urológica detallada del testículo contralateral y del testículo que no logró llegar al escroto. Cuando el testículo no ha logrado llegar al escroto, uno lo puede encontrar en el escroto alto,
en la región inguinal del mismo lado, y a veces no es posible identificar en qué segmento inguinal está. Y muchas veces la detención en su descenso se ha producido dentro de la cavidad abdominal o se ha producido una torsión del testículo dentro de la cavidad abdominal. Pero el grueso de los pacientes que tienen esta patología tienen una interrupción del descenso del testículo en la ingle, y uno lo puede identificar palpatoriamente o a través de una simple ecografía. Cuando uno se enfrenta a esto en un niño pequeño, estamos hablando de un niño menor de 1 año, uno podría tener un manejo conservador y observar si se completa el descenso en forma espontánea antes del año. Pero cuando esta condición no se ha logrado solucionar espontáneamente dentro del año, lo que corresponde hacer es una corrección quirúrgica. Y eso significa hacer una incisión inguinal a través de la cual se libera de toda la adherencia al testículo que impidieron su descenso, y a través de una incisión escrotal se moviliza el testículo y se fija en el escroto. Eso a veces requiere ser realizado en más de un tiempo para poder lograrlo. Ahora, esta condición, al igual que la fimosis, como mencionamos recién, también para aquellos pacientes, por ejemplo, FONASA, está cubierta por el programa PAD, y eso hace bastante más accesible la intervención para todas las personas que lo necesitan. Es una cirugía relativamente sencilla y que prácticamente significa quedarse el mismo día o un día en la clínica. Los niños que se ven enfrentados a esta patología y que no son resueltos antes de la pubertad tienen mayor riesgo de desarrollar con el tiempo cáncer de testículo y trastornos de la fertilidad. Por eso la importancia, si es que uno no ha resuelto cerca del año esta patología, de hacerlo antes de que el niño comience con su pubertad. Esas son las dos principales complicaciones, los tumores de testículo y la subfertilidad. Cuando un niño llega a la pubertad y ha solucionado este tema precozmente, debe a esa edad empezar a controlarse anualmente con examen físico, con ecografía, por el riesgo que es aproximadamente 20 veces mayor que una persona que no tiene testículo no descendido de desarrollar un tumor. Doctor, ¿hay alguna edad en que se manifieste más este tipo de patología? Bueno, esta es una patología congénita. Los niños nacen con testículos no descendidos, pero en oportunidades consultan los papás con el niño porque no encuentran el testículo, pero cuando uno les pregunta, ellos señalan que el testículo siempre había estado en el escroto, pero que ahora no lo encuentran. Y eso es una condición que muchas veces se confunde con el testículo no descendido y que se llama testículo retráctil o testículo en ascensor. Cuando les comenté que el testículo se formaba en la espalda y que tenía que atravesar la pared abdominal para llegar al escroto, en ese descenso arrastra los músculos de la pared abdominal y algunos niños tienen mayor o menor tono muscular. Este tono muscular hace que el testículo pueda subir hacia la ingle y después, con el relajo, por ejemplo al dormir o al bañarlo con el calor, volver a bajar, y eso no se considera una enfermedad, ¿ya? Pero en general esta es una condición que se manifiesta desde el nacimiento. No es ahora, que en un momento estuvo el testículo en el escroto y después sube y se queda arriba, eso no. Ahora, pensando en un niño, por ejemplo, que está relacionado con el colegio, que está en la época escolar, ¿cuánto significa el postoperatorio de esto? Es una buena pregunta. Como les decía, es una cirugía donde en general no se abren planos musculares y significa ausentarse del colegio aproximadamente 10 días. Y de no realizar actividad física probablemente por alrededor de un mes y medio más o menos. Pero el niño se levanta al día siguiente de la cirugía, se moviliza, puede salir a pasear en vehículo, pero no cargar peso, no hacer fuerza, no jugar a la pelota, etc. Por un plazo que va más o menos en lo que acabo de señalar. Perfecto, doctor. Vamos a seguir con otras consultas que nos han llegado a través de redes sociales. Perfecto. Nos consultan: ¿puede el dolor testicular corresponder a una patología grave? Sí, pero la mayor parte de las veces no corresponde a una patología grave, pero detrás de eso sí puede haber una patología grave. El dolor testicular en un niño tiene muchas causas, pero siempre debe hacernos consultar y consultar precozmente. ¿Por qué? Porque existe una condición
especial en los niños que puede facilitar que el testículo rote sobre sí mismo y eso impida que llegue sangre al testículo. Me parece que tenemos una foto de eso como para que la gente lo pueda ver mejor. ¿La estamos buscando, doctor? A ver. Esa es una fotografía muy importante donde se observa ambos testículos en la bolsa escrotal y se ve cómo el testículo del lado derecho de la pantalla tiene su cordón de características normales, está el epidídimo, que es esta especie de capuchón en el testículo, y el testículo. Pero en el lado izquierdo vemos que el cordón se ve de buena forma, pero el epidídimo está enrojecido. Y esa es una de las causas más importantes de dolor testicular agudo en un paciente pediátrico, que es la epididimitis, que puede tener distintas causas, desde infecciones virales, bacterianas, traumatismo, etc. Pero eso, para tranquilidad de los padres, es una condición que se trata con antiinflamatorio y reposo. No requiere una corrección quirúrgica. Tenemos otra foto que nos puede graficar lo de la torsión, que también es una distinta, de eso vamos a hablar un poco más adelante. Esa. En esa foto lo que se ve es un testículo derecho de un color rojo que se grafica así. ¿Por qué? Porque traduce que el flujo sanguíneo de ese testículo está conservado. Pero en el testículo del lado izquierdo se ve cómo el cordón ha rotado sobre sí mismo y se ve azul porque efectivamente de ese color se pone el testículo cuando no tiene irrigación. Generalmente esa condición es la que nos da más susto porque eso significa un infarto testicular. Es como un infarto al corazón, pero al testículo, y produce un intenso dolor en el niño y generalmente es de inicio brusco. Si el niño está durmiendo, lo despierta el dolor. Si el niño está jugando, no puede seguir jugando y se retuerce de dolor. Frente a eso, la consulta debe ser precoz porque requiere corrección quirúrgica, idealmente dentro de las primeras 6 horas, porque si eso se prolonga más allá, la posibilidad de infarto testicular y pérdida testicular es alta. Además, la condición que hace rotar al testículo sobre sí mismo es una condición que también está presente en el testículo contralateral. Entonces nosotros tenemos que destorcer el testículo que está torcido y hacer una intervención en el testículo contralateral para evitar que se tuerza. Perfecto, doctor. Seguimos con otras consultas que nos han hecho. Francisca Cortés Zapata. ¿Cuál es la mejor forma que el niño debe hacerse aseo? Gracias por la pregunta, Francisca. Ya habíamos mencionado algo. Generalmente uno intenta como papá o como cuidador mantener un buen aseo genital. Si bien a lo cual uno se enfrenta es que los niños a veces tienen reticencia a permitir que los padres lo hagan. Entonces uno debe desde pequeño acostumbrar a los niños primero a mencionar la zona genital con los nombres que tiene: vagina, vulva, pene, testículos. No ponerle apellidos o palabras que no corresponden para hacerlo de alguna forma a él también responsable y ver esta cosa como algo natural. Lo segundo es que el aseo de la zona genital en lo que es piel, tanto en hombres como en mujeres, es con agua y jabón o lo que ustedes quieran utilizar. Pero en las zonas mucosas, que son las zonas rosadas, en el introito vaginal, en el glande y en el cuello del pene o surco balano prepucial, el aseo debe ser solo con agua. ¿Por qué? Porque ahí viven gérmenes que nos protegen contra hongos y otros gérmenes más agresivos y que con el jabón mueren, cambia el pH de la región vaginal o del pene y se ven invadidos por otras bacterias o por hongos, donde el clásico germen es la cándida. Y eso es una de las causas más frecuentes de consulta urológica, que es algo que se puede evitar en forma sencilla. Ahora, cuando ya se ha manifestado el tema, hay que tratarlo con antimicóticos. Muchas veces basta con un tratamiento local y con aseo con abundante agua y un buen secado. Perfecto, doctor. Cristina Paz Sánchez nos pregunta: mi hijo tiene el prepucio estrecho y largo y tuvo una vez infección urinaria hace unos meses. Él tiene 3 años y medio. ¿Es necesario operarlo ahora o se puede esperar algún tiempo más? Es una buena pregunta, no es tan fácil. Gracias, Cristina, porque ella menciona 2 temas. Por un lado, como dice la pregunta, un prepucio estrecho.
es decir, hay dificultad para llevar el prepucio o rebatir el prepucio hacia atrás. Pero por otro lado tiene un prepucio largo y de eso no habíamos hablado. Hay niños que no son estrechos, pero tienen un prepucio redundante, les sobra mucha piel y eso estéticamente no se ve muy bien y a veces puede ocasionar dificultad para el aseo y también es una indicación de circuncisión. Considerando los dos factores más el hecho de haber tenido una infección urinaria, ese niño tendría indicación quirúrgica. Ahora, cuando un niño precozmente, antes de los 3 años, presenta una infección urinaria y además es fimótico, ese niño tiene una perentoria indicación de circuncisión, porque sabemos que las infecciones urinarias en los niños menores de 3 años pueden ocasionar cicatrices renales y eso es daño renal crónico a largo plazo en la adultez. No así en los niños mayores de 3 años, en los cuales no hay posibilidad de daño renal producto de una infección, ya sea esta urinaria baja o una infección urinaria alta. Perfecto, doctor. Javiera Cisterna Sierra nos pregunta, ¿los golpes podrían traer complicaciones en un futuro? Me imagino que Javiera se refiere, en la mujer es un poco menos probable, pero en el hombre, al estar expuesta a las gónadas, en el escroto, los golpes pueden ser serios y requieren una evaluación de urgencia, a objeto de descartar la necesidad de operar a un paciente. Cuando un testículo recibe un traumatismo potente, puede salir de su lugar, es decir, luxarse, o puede romperse la vaina que recubre el testículo, que se llama túnica albuginia, que para romperse necesita una fuerza directa de sobre 50 kilos para romperse, pero igual se puede romper, y eso requiere una corrección. O un hematoma producto de un vaso que sangra alrededor del testículo también requiere una corrección quirúrgica. Entonces, eso en agudo requiere una evaluación. Ahora, nunca se ha logrado demostrar que un trauma testicular pueda producir a largo plazo un cáncer de testículo. Eso generalmente es una creencia, pero nunca se ha logrado demostrar científicamente que esto sí ocurra. Perfecto, doctor. Vamos a ir con unos comerciales y volvemos. Tenemos varias consultas más de otros cibernautas que nos están viendo. Perfecto.
La verdad, Doc, es que la gente aprendió en redes sociales. Han aparecido varias consultas y hay varios temas que también están siendo bien interesantes, bien comentados. Qué bueno. Seguimos entonces, vamos con la siguiente consulta. Mira, Pancho Morales nos consulta, ¿a qué se debe que mi hijo se moje en la noche? Bueno, Francisco, eso es una buena pregunta. Uno debería aclarar qué edad tiene el muchacho. Si es un niño menor de 5 años, la urología lo considera fisiológico o normal. Si bien sabemos que el logro de continencia ocurre más o menos a los 2 años, 2 años y medio, pero no se realiza tratamiento específico antes de los 5. Ahora, después de los 5 años, cuando un niño está durmiendo y se moja en la noche, eso se llama enuresis. Y la enuresis, en general, en un niño y en una niña, tiene como origen 3 factores. Primero, un niño o una niña que tiene un sueño muy profundo. Los papás dicen, puede estar pasando un tren al lado de él y no se despierta. En segundo lugar, un mayor volumen urinario producido en 24 horas, es decir, un niño con un sueño pesado y que produce mucho volumen en 24 horas de orina. Y en tercer lugar, una vejiga un poquito más pequeña para la edad o más activa de lo normal. La vejiga es un órgano muy especial porque tiene un control dual. Por un lado tiene un control voluntario que depende de la corteza cerebral, pero por otro tiene un control medular y del tronco encefálico, que es un control más bajo y reflejo. Y puede en ocasiones ese reflejo estar exacerbado. Entonces tenemos una vejiga un poquito más chica, gran volumen urinario y un sueño profundo. Y estos 3 factores se mezclan para ocasionar esta patología. Por lo tanto, frente a eso, frente a esta condición, lo que uno busca es ir solucionando esos 3 temas. No podemos quitarle el sueño profundo, pero podemos lograr que el volumen urinario disminuya. ¿De qué forma? Restringiendo un poco, dándole más líquido la primera mitad del día y irlo restringiendo hacia la segunda mitad. Y idealmente 2 horas antes de dormir, tratar de evitarlo. En segundo lugar, hay fármacos como la hormona antidiurética que se ocupa en tabletas o en puff, principalmente en tabletas, que para lo que sirve es para disminuir el volumen urinario en 24 horas. Y por otro lado, hay fármacos que sirven para permitir que la vejiga tenga una mejor capacidad y que no tenga contracciones involuntarias o no sea tan hiperactiva. Entonces son niños que tienen tratamiento y que es muy importante hacerlo precozmente cuando se ha manifestado después de los 5 años, porque esto igual produce un estigma social y daña la autoestima de un niño que está en formación y que es pequeño. Doctor, Lorena BG nos pregunta, ¿en qué caso se debe realizar fimosis en adultos? Bueno, aquí a Lorena le vamos a contestar, es una pregunta súper frecuente, estamos más enfocados en los niños, pero es una pregunta buena y la verdad es que es súper frecuente operar adultos con fimosis. ¿En qué circunstancias deberían operarse? Generalmente son pacientes que no se operaron cuando eran niños, son pacientes que debutaron con una diabetes y la diabetes ocasionó infecciones micóticas o por hongos en el pene, lo cual estrechó y fibrosó el prepucio, y son pacientes que tienen una condición que es poco frecuente que se llama balanitis esclerosante, donde el prepucio pierde elasticidad. En general, cuando esto ocasiona disconfort en la vida íntima, cuando produce infecciones penianas recurrentes, cuando dificulta la micción o cuando ocasiona dolor, es mejor operarse y, como les reiteraba, esto también está incluido en el PAD, también el PAD es para los adultos. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Joana Cóndova Aravena. Doctor, ¿es normal que hombres operados de vasectomía sientan dolor en los testículos cada cierto tiempo? No se considera algo normal. La vasectomía es una cirugía poco invasiva, ambulatoria, generalmente hecha con anestesia local y un poco de sedación para que el paciente no le moleste, y que se debe considerar un método definitivo de control de la natalidad, si bien existe la posibilidad de revertirlo. Al seccionar el conducto deferente, que es el que transporta los espermios, eso puede, en un porcentaje bajo de los pacientes, producir dolor. Ahora,
En el posoperatorio inmediato casi todos presentan dolor, un poco de dolor en la herida operatoria, pero es leve, y un poco de puntadas o clavadas en la región inguinal. Pero el dolor persistente no es frecuente y se asocia generalmente a una inflamación del epidídimo cercano al testículo, del conducto deferente cercano al testículo y del epidídimo, y a veces requiere corrección quirúrgica para solucionarlo definitivamente. Muchas gracias, doctor. Seguimos con las siguientes consultas. Romy Mararsuri me dice: mi hijo tiene el prepucio aún pegado al glande y le sale una grasita de mal olor. ¿Cómo puedo asearlo sin hacerle daño? El glande o cabecita del pene está en los niños pequeños muy adherido al prepucio. Y eso puede ser muy difícil de resolver. Uno debería realizar con cada baño el intento de llevar el prepucio hacia atrás sin ocasionar dolor en el niño, y eso podría irse desprendiendo de a poco. Pero a veces no es posible. Algunos colegas hacen una movilización del prepucio más o menos brusca en un momento en la consulta, pero a nosotros nos parece que eso puede ocasionar un poco de rechazo hacia las atenciones médicas del niño posterior. Así que generalmente tratamos de hacerlo en pabellón, bajo sedación, y desprendemos todo el prepucio del glande. A veces eso también se asocia a fimosis, así que aprovechamos de hacer la circuncisión. Pero es una condición frecuente. Esa grasita es esmegma peniano, que es la descamación de las células de la piel y de la mucosa del pene, que no revisten ninguna complicación, que a los papás a veces los alarma, pero que no tiene gran importancia. Perfecto, doctor. Lo que antes estábamos conversando fuera de cámara era respecto de los golpes, que quedó hoy un tema medio pendiente. No sé si lo quieres comentar, porque la verdad es que era re interesante. Bueno, la verdad es que, como les reiteraba, los golpes deben hacer siempre consultar a los niños y a los papás con los niños, porque existen posibilidades de que esto ocasione un problema agudo que requiera corrección quirúrgica. Una luxación del testículo, una ruptura del testículo, un hematoma es relativamente frecuente. Pero deben ser en general golpes de alta energía, puntapiés, caída en bicicleta, caída a horcajadas, que es cuando un paciente o un niño cae y se golpea con un objeto contundente entre medio de las piernas. Súper, doctor. ¿Seguimos con las consultas entonces? Armando Houses nos consulta: hace un tiempo un doctor dijo que tenía un varicocele y que debía ir a verme. ¿Influye en el flujo de espermatozoides? ¿Qué probabilidad tengo de hacer algún cáncer? Tengo 20 años. Gracias, Armando, por la pregunta. Esto también afecta o puede afectar a los niños, pero en general el varicocele, para que la gente lo entienda, es una dilatación o ensanchamiento mayor del normal de las venas que sacan la sangre desde el testículo hacia arriba. Para que lo entiendan, parece que tenemos una foto donde si podemos mostrar una foto del testículo. Hay una foto, me parece, en ese se logra ver algo. En el fondo la sangre baja por el testículo a través de una arteria que se llama arteria testicular. Esa sangre es utilizada en el testículo para los procesos propios de él y debe volver a ser oxigenada, y para eso sube por un plexo venoso que se llama plexo pampiniforme. Estas venas son muy finitas y carecen de válvulas y deben llevar la sangre hacia arriba contra la fuerza de gravedad, en forma mucho más vertical al lado izquierdo que al derecho, que es oblicuo, lo cual hace que más o menos 1 de cada 5 hombres tengan estas venas de un diámetro mayor o varicocele. Entonces, como ustedes ven, el 20% de la población lo tiene. ¿Deben todos operarse? No. Deben operarse aquellos en los cuales se han dado 3 circunstancias. En los adultos me refiero a aquellos que les ha alterado o les ha producido un trastorno de la fertilidad, que en un hombre es bastante, entre comillas, sencillo inicialmente de abordar a través de la realización de un espermiograma. En segundo lugar, aquellos que estéticamente se ven afectados por el varicocele. Eso quiere decir que el varicocele puede llegar a tal magnitud que a veces estas venas se pueden ver como una bolsa de gusanos en el escroto. Y en tercer lugar, aquellos que les ocasiona dolor.
Dolor, trastorno de fertilidad y trastorno estético son los motivos por los cuales uno debería operarse. Ahora, en los niños también estas condiciones se pueden ver. Se puede ver que el varicocele puede ser bilateral, por ejemplo, o que el varicocele sea muy severo, un grado 3, o que el varicocele ocasione dolor, o que el varicocele no permita que el testículo crezca de buena forma. En esas circunstancias también los niños deberían ser sometidos a una varicocelectomía. Perfecto, doctor. La verdad es que estábamos buscando la foto. No sé si esa podrá servir para lo que estábamos comentando. Dejemos esa foto porque esa foto lo que nos muestra es una condición que es frecuente y que también puede ocasionar en ciertas circunstancias dolor o aumento de volumen testicular. Eso se llama hidrocele. En la imagen derecha de la pantalla se ve la condición normal. Es un corte de lado donde se ve el pene y se ve el escroto abierto. Se ve el testículo, un capuchón rojo que es el epidídimo y en rojo un conducto que sube que es el conducto deferente que transporta los espermios. En celeste, rodeando el testículo, hay una lámina de líquido que generalmente es virtual prácticamente y que se llama líquido vaginal, porque las membranas que lo fabrican se llaman túnicas vaginales. Este líquido tiene la misión de proteger al testículo de los traumatismos o golpes porque permite que el testículo se movilice si hay un golpe. Pero en ciertas circunstancias, a veces congénitas o adquiridas, este líquido aumenta sobre lo normal y eso se ve en la fotografía de la derecha. En general, eso produce alarma en los papás o en la gente adulta porque produce un aumento de volumen, pero que habitualmente no produce dolor y que es bastante fluctuante o puede ser fluctuante. Cuando este hidrocele es molesto, ya sea estéticamente o por su volumen o tamaño, se corrige a través de una cirugía que es relativamente sencilla, prácticamente ambulatoria y de bastante buen resultado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra consulta, que es, ¿qué debe hacerse en el caso de que mi hijo no tenga los genitales definidos? Es una muy buena pregunta, una pregunta importante. La verdad es que es una condición muy poco frecuente. Nosotros, digamos, en nuestro ejercicio profesional, como les explicaba, nos formamos como urólogos de adultos y hemos tenido la fortuna de poder trabajar también con niños. Y esta condición, incluso para los urólogos infantiles, es muy poco habitual, pero debe ser enfrentada como una condición especial que requiere un diagnóstico que no necesariamente debe ser dado en el mismo momento en que uno evalúa al paciente. Piensen que son niños en los cuales el aparato genital no permite diferenciar o aclarar en forma precisa si estamos hablando de una condición más bien femenina o masculina. Y en esas circunstancias lo que corresponde es acoger a la familia, acoger al paciente y intentar solucionar el tema y definir el tema a través del manejo de un equipo especializado en un centro de referencia de pacientes con esta condición. Eso requiere una evaluación profunda, con análisis genético, con análisis hormonales, que nunca debe llevarnos a tomar decisiones apresuradas o intentar definir una condición que no está clara, porque a veces eso puede llegar a afectar, mutilar o como sea a un paciente que tenía una condición que no era la que se pensó inicialmente. Eso. Doctor, obviamente todas las cosas que hemos conversado nosotros las podemos ver acá en Clínica Los Carreras, ¿no? Recién hablamos de un equipo médico, hablamos de toda la infraestructura relacionada con... Sí, bueno, en Clínica Los Carreras, en la cual tengo la fortuna de poder trabajar hace más o menos 5 años. Tenemos un centro médico que da atención urológica ahí prácticamente todos los días, de lunes a viernes, a veces los sábados también. Hay pabellones quirúrgicos disponibles, de buenas características, hay salas de pacientes internados bastante cómodas. Entonces están las condiciones. Hoy día en la zona de la provincia de Marga Marga ha aumentado mucho la población y nosotros hemos visto con sorpresa cómo la cantidad de pacientes que deciden venir va aumentando día a día
y que también les dificulta lo que hacían antes, que era viajar a Viña o a Valparaíso para una atención médica. Muchos especialistas están viniendo para acá de hospitales connotados de la zona, el Hospital Naval, el Gustavo Frique, el mismo Hospital de Quilpué, el Van Buren. Vienen gente de todas partes a atender a los pacientes de la provincia de Marga Marga, y eso va en directo beneficio de las personas que viven aquí. Y no tan solo eso, sino que la gente que circula incluso por el Troncal puede ver que ya está en crecimiento la clínica. Ya el próximo año tal vez tengamos nuevas noticias, nuevas novedades respecto de eso. Tal vez aparezca un edificio. Exactamente, eso es lo que aparentemente va a venir, y eso va a ir en directo beneficio de las personas que se atienden y que también que trabajan acá. Las personas se han ido dando cuenta cómo al aumentar tanto la población que se atiende aquí, los espacios han empezado a faltar un poco, y ha sido muy importante que ya los trabajos llevan unos meses ya y pensamos que pronto se puedan solucionar. Perfecto, vamos con la siguiente consulta. Katiana González nos consulta: ¿es habitual que un niño haga infecciones urinarias? Tenía entendido que los hombres en general no hacen estas enfermedades con frecuencia. Gracias, Katiana. Las infecciones urinarias es un tema súper importante en la urología y en la nefrología y en la pediatría también. Y la importancia que tiene es que potencialmente pueden ocasionar daño renal. Y pueden estar detrás de las infecciones urinarias condiciones congénitas o adquiridas que requieran una corrección quirúrgica y que permiten solucionarla en forma definitiva. Entonces, en general, las infecciones urinarias son frecuentes y afectan tanto a niños como a niñas, pero en distintos periodos de la vida. En la etapa neonatal son más frecuentes en los niños, y después van aumentando mucho más la frecuencia en las niñas, y en la medida que va pasando el tiempo se invierte esta situación en la adultez o en el adulto mayor, en que vemos cómo las patologías urinarias prostáticas afectan más a los hombres que a las mujeres. Pero si vemos al paciente típico, es una niña, una niñita, una adolescente, una mujer joven o una mujer embarazada con infecciones urinarias recurrentes. El primer mensaje con eso es que todas las creencias que existen o que existían fueron descartadas como causa de infección urinaria hace más de 10 años. Esto no es un problema de aseo, no es una enfermedad de transmisión sexual, no tiene que ver con cómo uno se limpia después de ir al baño, no es por sentarse en un baño ajeno, no es por tomar más o menos agua o por aguantarse el pipí. Todas esas cosas se descartaron y se confirmó que el trasfondo de esto es hereditario y que generalmente se hereda de una familiar de sexo femenino en primero o segundo grado. Por lo tanto, de esa forma dejamos de estigmatizar a las mujeres cuando hacían infecciones urinarias, y a las niñitas también, porque generalmente les reclamaban por el abrigo, por la limpieza, etc. Y eso, sabemos, no tiene que ver. Ahora, la importancia de este tema es que el aprender a reconocer los síntomas y el hacer un buen tratamiento permite que los pacientes tengan mucho mejor calidad de vida y que el daño renal, la probabilidad de daño renal baje muchísimo. Aunque una paciente haga infecciones urinarias severas, después de los 3 años de vida la probabilidad de daño renal es muy baja. Pero antes de esa época hay que poner mucho ojo, porque los niños que hacen infecciones febriles y son mal manejados pueden tener como consecuencia cicatrices renales, y eso a largo plazo puede ocasionar hipertensión y daño renal crónico. Estamos preparados, en esta clínica hay aproximadamente 4 o 5 urólogos trabajando, y la verdad es que están todos preparados para enfrentar esta patología. Lo hacemos, creemos, de buena forma, y aconsejamos a los pacientes de forma que ellos puedan independizarse de nosotros, llevar una vida un poco más libre de lo que es la clínica o el hospital, y enfrentar esto como autotratamiento con controles relativamente periódicos. Doctor, siguen llegando consultas. Paola Campaña: ¿cuáles son los peligros de golpes fuertes en los testículos de los niños? ¿Qué acciones tomar? O ¿cuándo acudir a cirugía? Súper importante. Bueno, gracias, Paola. En realidad,
como habíamos señalado, los golpes fuertes en los testículos en los niños deben siempre llevarnos a consultar. ¿Por qué? Porque hay que examinar que se mantengan en la bolsa escrotal, hay que descartar hematoma, hay que descartar ruptura testicular, hay que descartar luxación testicular, hay que descartar trauma en la vía urinaria, es decir, que este trauma testicular no haya sido solo en los testículos, sino también en el pene o en la uretra, que es el conducto por el cual se elimina la orina desde la vejiga hacia el exterior. Entonces, mi mensaje es que frente a un trauma testicular, ya sea una patada, una caída a horcajada, un golpe directo o con algún objeto contundente, la consulta debe ser en el mismo momento. A veces las urgencias, tanto en las clínicas y en otras partes, pueden en estos casos priorizar la atención de los pacientes y permitir que sea mucho más rápida su atención cuando el motivo de consulta es este. Ahora, les reitero, la disponibilidad para atender a estos pacientes muchas veces en el centro médico cuando han tenido un problema en agudo es siempre disponible de todo el equipo urológico de la clínica. Perfecto, doctor. La verdad es que yo creo que no vamos a alcanzar a hacer todas las consultas porque sinceramente nos están llegando varias más. Yo creo que esas las podríamos ir contestando después, en la misma publicación. Esto queda registrado, así que de todas maneras, esto lo podemos seguir conversando. Y si no, pueden venir a verlo directamente. No hay ningún problema. Eso lo pueden hacer a través de la página web, pueden tomar su hora, ¿cierto? Perfecto. Ningún problema. ¿Vamos con la siguiente consulta? Vamos con la última consulta. Mira, Paola Campaña. ¿Cuáles son los peligros de golpes fuertes en los... La habíamos visto recién. La vimos. Sí, la vimos recién. ¿El cáncer de próstata es hereditario? ¿Qué hacer para evitarlo? Es una pregunta, escapa un poco obviamente a nuestro tema preciso, pero es una muy buena pregunta, Paula. El cáncer de próstata es una condición que tiene 3 factores de riesgo para desarrollarlo. 1 es la raza negra, 2 es la edad y 3 es la herencia. Sabemos que cuando hay antecedentes de padres o hermanos de cáncer de próstata, en un paciente, la posibilidad de que él lo sufra es mucho mayor que en un paciente que no tiene este factor. Y en esos pacientes nosotros recomendamos comenzar con su evaluación prostática alrededor de los 40 años. Eso significa evaluación con historia clínica, examen físico, muy importante el tacto rectal y el antígeno prostático. Habitualmente eso es la primera evaluación y después los pacientes se siguen con antígeno prostático o con algún examen un poco menos invasivo. Pero el mensaje es que cuando hay antecedentes familiares, cuando hay sobre todo antecedentes familiares en padres o hermanos que han sufrido cáncer de próstata precozmente en la vida antes de los 65 años, el factor hereditario es potente y hay que controlarse. ¿Cómo evitarlo? También salía la segunda parte de la pregunta. En realidad hoy día no existe ningún fármaco que permita prevenir el cáncer de próstata, tampoco ninguna cirugía. Hay algunos estudios que son controvertidos que hablan que el ingerir frutas y verduras en 5 porciones al día por largo tiempo puede ser un factor protector, pero también es controvertido. Doctor, ya estamos finalizando el Facebook Live. La verdad es que llevamos 1 hora conversando del tema urológico y la verdad es que ha sido muy comentado, ha participado mucho la gente y eso de verdad se agradece. Así que, doctor, te dejo el micrófono si quieres comentar alguna otra cosa o hacer un cierre en el fondo de esta ponencia. Bueno, agradecerle a las personas que enviaron preguntas, que nos están viendo, darle un saludo a los pacientes que hicieron tan bonitos comentarios, a todo el equipo que ha participado en esta presentación, que han sido muy amables, muy profesionales, y agradecer la oportunidad que me dio la clínica de tener esta interacción que la verdad es que nunca había tenido. Y esta es una especialidad muy linda donde creo que uno muchas veces puede cambiar para bien la vida de los pacientes. Decídanse a consultar, aclarar sus dudas, infórmense. El autocuidado es muy importante, lleven una vida sana. Eso. Súper. Agradecemos entonces a todos que nos
escucharon, nos vieron a través de las redes sociales, los invitamos a que en el futuro también estén pendientes. Esto se publica con un par de días antes, se avisa con un par de días antes. Así que con eso damos por finalizada este streaming, los invitamos a los siguientes y muchas gracias, doctor Óscar Cárcamo. Muchas gracias.